foto, nuestros datos, quiénes fueron nuestros padres, qué lugar nacimos, cuántos años tenemos. La identidad auténtica de la persona es su forma de ser. Y en el pues a su y en el compra hoy usted como para esperar acá totalmente con el escenario la porta de fiesta, la porta se viste de fiesta algún día de lo que atendieron bien. A todos tus acompañantes, muchas gracias por el apoyo constante. Ahora es bacana a Coahuila, a Coyetende ahí, repercusión más coño de comparado hoy, 3 años como para el más. Eres a veces la única lengua autóctona reconocida como idioma oficial en un país tiene Paraguay, el idioma guaraní. Uno de los más grandes defensores de cada presente que dije, destaco nuevamente al doctor profesor David Gargano. Muchísimas gracias a la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, como así también agradecemos a IE, artistas, intérpretes, ejecutantes del Paraguay, por su apoyo para este emprendimiento. La polca se viste de fiesta. Yo sé que salimos soltando los presentadores. A un tiempo atrás yo analicé qué presentaba, cómo yo voy a presentar a una persona que es obvio su presencia, ¿verdad? ¿Qué presentación? Nada. Sencillamente anunciarle de que un tiempo atrás, 2011, se ha acentuado su popularidad porque sencillamente ha interpretado los sentimientos que tuvimos a quienes habitamos esta avenida tierra y canta las músicas épicas con esa fuerza que tiene la historia, con esa tragedia que tiene la historia, dos guerras grandes de los años 70 del siglo antepasado y del siglo pasado hasta el siglo XXV. Señoras y señores, el juglar del heroico paraguayo Don Francisco Russo con ustedes. Si quieren aplaudirlo, vamos. Queríamos honrar
el Día Nacional de la Polca, que se instituye ante la concurrencia de la partida de Emiliano Ana Fernández y el gran Luis Alberto de Paraná, ambos en un 15 de septiembre. Uno en 1974 y Emiliano en 1949. Saludé con una canción que tiene que ver con esto de reencontrarse con las cosas queridas. Recobián de Sahagún, de Epifanio Méndez Fleitas y Mauricio Cardoso Capa. Créanme, de verdad tengo muchísimo reconocimiento que hacer, como por ejemplo de los colegas presidente y acompañante, muchísimas gracias de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes que vienen, del querido Moejara también que adorna aquella mesa, en fin, y tengo un fan que viene desde muy lejos porque viene más allá del gran charco, como diría Carlitos Nis, el doctor Quinto, que viene de Italia y me trajo su reconocimiento, dice que desde Italia escuchan mis canciones, así que muchas gracias. Y hay una ecuación que dice el huevo la gallina. Hace tiempo que resolví ese tema y llegué a la conclusión de que definitivamente venimos de una mujer. Así que voy a rendir homenaje a la mujer paraguaya en su versión muy poco conocida. La mujer paraguaya en su versión de musa inspiradora, la que permite que nuestros poetas nos regalen eso tan bonito que tienen dentro, conocido con el nombre de inspiración. El maestro Hilarión Correa se campana. Pecado muy mágico en el oscuro silencio, hoy mi presentimiento se dio que iba a ser cambiar. Hay potencia mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, asoman de la guerra. Como lleva a morir con esa impunidad, en el dulce de comer, de más elegante morir. Sin consuelo sea en mí. Desde la mañana no voy a poder quedar, paseando con mi taisa, desde que algo me hace. No se dice de salir, a que esa mujer desprecio, a secundar todo aprecio, lo moñé más el bote. Se llama ensayar, quiero ser lo despertino, dejo que tenga moima, se haga se le coge. Será incuino, para mí con este mundo, de la gente como se ve. Pobres de mis ganas, cantones de roce, otra vez a la Virgen, a Jesús, a Jehová. Y supera con devoción y firmeza, a la sagrada promesa, será nunca más a ver. Aunque se cuja, ay, contigo de la rosa, aunque las mariposas anuncian la alegría. En medio del mediodía, recomine esa suerte, parece a Joaquín la muerte, lo que tuvo se acababa.
El que grita es el maestro Papi Basalúa, que también vino a traer su aporte. Papi está convaleciente, recuperándose de una operación bastante delicada del corazón, su bronquina. Gran maestro. Les quiero contar que también vino gente muy afín a mis raíces. Mi querida San Lorenzo, vinieron mis amigos también a traer su aporte y a decir presente, gracias de verdad. Y ustedes saben, tenemos muchos caminos. Y yo fui a dar una vuelta por el sur y bueno, y me quedé con una descendiente de la ciudad de Artigas. Así que a los artiguenses que residen en Asunción también muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Mi coronel, vos también ahorita yo no nosotros me vinieron a apoyar. Cambato. Así que gracias también. Y este amigo mío tiene un par de títulos en su pared que pocos pueden lucir, por sobre todo pocos pueden lucir si aún sigue vivo. El coronel Peralta es piloto y pilota las dos naves, helicóptero y avión, los dos hijos más. Y acá está vivito y coleando, así que de verdad festejamos también la vida. Y una presencia que no puedo dejar pasar, esta tarde también comparte con nosotros mi ángel de la guarda, mi médico de cabecera, mi amigo, hermano y compañero, a quien le debo creo que más del 50% ya de mi vida. Doctor Isaías Frete, muchísimas gracias. Y formando pipinos de algo, no estaba impedido. Marciendo Colía, Carlos Senpai, pero bien de Violeta, por ejemplo, de la historia de Yacaré paraguayo, una figura autóctona, forma parte de nuestro folclore jocoso, y solamente un paraguayo puede entender esta figura. La severoviano, Bellamomí la prueba, Petraúl Simí, con el hecho bajo la isla que no la nieve. Castellano, por ejemplo, que traducíamos un texto muy bien, después de el libro. Me metan las árboles, me metan donde llegué y me para Yacaré. Emiliano Fernández, compañía Pila Yudí, la ciudad de Caballero, límite con la ciudad de Udimí, departamento de Paraguarí, música maestro Andrés Pérez Saldívar, Adribeño Ibrahim, en el club, apenas ya te digo el nombre de Orsino Polín. De los será
Kini gente venese carne hubo que pariré. De que nada y que tu bateo me yururme. Y que tu amaya te dirija de la belleza. Para que te cojas de tu y se te pague y sabemos. Rey mío, si viene y te ya no me reparé. Hoy no hay que dejarme, pero me vengo sin poder. Hay alguien de bolsillo morir. Se le cuye ver. Y de las preguntas existenciales que tenemos permanentemente nosotros, son tres: de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. En esta tarde quiero colaborar un poco con la primera parte de la pregunta: ¿de dónde venimos nosotros los paraguayos? Nosotros los paraguayos venimos de un pueblo nómada. Nuestros ancestros nos construían. Dañan de mi pueblo, Yogapoy, Yogapoy. Ellos iban, estaban, andaban donde la tierra, el agua, el monte, la selva, les proveía. Y después dice la historia que llegaron los colonizadores y el poeta sentencia finalmente: mezcla de diosa y pantera. Me la mezcla de diosa y pantera. Pero como este castellano a veces es complicado lento, el guaraní no define esto en una sola palabra: Abá. Nosotros los paraguayos en esencia somos Abá. Y como Abá tenemos un refrán único en el mundo. Un refrán que tiene una sola palabra y que dice muchísimo. No existe ningún país, no existe ningún idioma en el mundo que tenga esta condición. Y esta palabra, este refrán, esta exclusividad nuestra es anante. El anante es muy nuestro. Cuando uno ofende, es ofendido, eventualmente la tradición puede no ser súbita y se produce el anante. Y cuando el anante se desenreda, en el 90% de las veces al final no es feliz. Como lo que ocurre con esta historia que voy a narrar a continuación, recopilación del maestro Radio Martínez, escasos 30 kilómetros aún más al norte de Puerto Olimpo, en un hermoso lugar junto al río que se llama Puerto Guaraní, donde un caballero tomó la necia decisión de dejar de escuchar a la mujer que le acompañaba en la vida. Y se produjo la mañana. Y cuando se desató, catástrofe. Lo que sí hago siempre es pedir, por favor, a las damas presentes, no traten de imitar lo que van a escuchar en esta canción. Atención, queridos señores, un momento de domingo. La desgracia ha sucedido en el Puerto Guaraní. El 12 de octubre, un baile yo ofreceré. Un mano Mateo y Amara, hermano de su mujer. Oye, la barrajada de mi hija de tener, rodando de este mundo para siempre en ese día. Miércoles de García, a las 11 del mediodía, en la casa Miguel Medina, la desgracia por suceder. Ajena de semicar, tal vez fin a servir. No pesa la llamada, toda la pieza voy a todo. Que iba a su delfina, no hay caso de ir amada, a pesar de yo seguir. Si esto que digo está, apoyarme y subir. Amada por seguir, la de Osana, quién sabe ese caballo, sea el fin servir, venir a se cuapa, con mi año bendigo ser, a mi semana segura, no se va a beber el final, no te volveré a amar, los 5 tiros seguidos, no me voy a mi bar, como vamos a beber a mala, son todos de Rey Guama, Guamara, tu delfina molleja, no se me
la cual, allá mateo amigo, me voy a ir de que nace. Y hablamos de Emiliano, quien partiera a otra dimensión el 15 de septiembre de 1949. Sin lugar a dudas, el poeta popular más importante y trascendental en la historia de nuestra república. En 1928, ante las primeras movilizaciones de las tropas paraguayas en el Chaco, Emiliano aprovechaba para despedirse de una ocasional amada con los versos que voy a interpretar a continuación. Félix Pérez Cardoso le ponía música. Félix Pérez tenía apenas 20-21 años y juntos componían esta obra de arte que fuera a sonar antes de la guerra del Chaco a lo largo y a lo ancho de toda la República, motivando a los varones para que se alistaran bajo bandera y fueran al Chaco a defender la integridad nacional. Nombre original, Ajama Asesino, y nosotros lo conocemos como Sena Reina. Amalaya de paz al famoso Tequenina, Dinandí fue asesinada, de viajes al camarada, a un pepete de guisar, la bravura guaraní, ay me va a Guatemí, lo ven aquí y lo cuidar. Y fuimos a la escuela, y cuando fuimos a la escuela nos enseñaron que tenemos 5 sentidos. Pero después uno termina la escuela y empieza a caminar. Y se funden algunos zapatos, quedan algunas suelas. Para los que les gusta el castellano pulcro dirían que esto es experiencia. Y
Y uno va cargando su alforja con su verdad, que al final es una verdad. Y ahora que estoy un poco más grandecito, me doy cuenta que mis maestros se olvidaron de enseñarme un sentido más, porque tenemos 6 sentidos en realidad. Y el sexto sentido es el sentido del sueño. El sueño viene incorporado al chico. Quien más, quien menos quiere soñar. Quien más, quien menos sueña. Y si hay alguien que nunca podrá decir a otra persona, no sueñes, con seguridad una de ellas soy yo. Soy un empedernido soñador. Apenas me detengo a sugerir, a insinuar. Trata de no despegar el avión de los sueños hasta que hayas construido un buen aeropuerto. Porque si levantas a la nave y te falta combustible, que en algún momento te puede faltar, y no tengas dónde volver a bajarla, será una frase que de manera absolutamente rara los paraguayos utilizamos con extremada ligereza. Te estrellas. De verdad, créanme, hay experiencias que no son importantes tener en la vida. Y si uno pudiera evitarlas, tanto mejor. Pero cuando se tiene un instrumento como forma de vida, como en mi caso, es absolutamente imposible renunciar al sueño de querer grabar algún material. Y conmigo el sueño se cumplió en muchísimas ocasiones. Cuando esto pasa, el material llega a manos de ustedes, escuchan el trabajo de uno, y a partir de ese momento ya no son tan solo el amado público. Empiezan a convertirse en el gran jurado. Y son quienes dicen: esta canción nos gusta, esta sí, esta no. Y casi terminan armando el repertorio del artista. Tengo el inmensísimo placer, el gran honor de presentar a continuación la canción que el gran jurado sentenció y dijo fuera la número 1 en el repertorio que presento. Por supuesto, quien al grande, al único, inigualable y nunca bien ponderado Emiliano R. Fernández como autor e intérprete. Nuestro soldado y poeta que cae herido en esta contienda que en 25 maravillosas estrofas decidió contarnos cómo pudo haber sucedido todo aquello. Comenzando un 20 de enero de 1933, con las tropas paraguayas sosteniendo victoriosamente posición ante el embate boliviano en el Fortín de Nagua. Maestro Ramón Vargas Conal, le pone música. No sin antes decirles, contarles e invitarles que hoy en 15, el próximo 30 de septiembre, vayan a dar una vuelta por San Bernardino. El reciclante me honra al hacerme partícipe de tan magno evento, así que el 30 va a estar sonando nuestra polca paraguaya también en ese escenario con los chicos. Número 3 es del regimiento, Taruñador entre Oyecuá, Fortín de Nagua, ese campamento, la muralla viva.
papelame mi popiano si lo regimiento que se capisce imposible. Tutte che muore la cae, pero voglio puttane, fine venire. Oye, pollo cabrito, tu ya vino, nada mano que me odio soy aquí. Tu mitad te me odia, victoria, regimiento que se no jugaba aquí. Tu amiga, tu magia y la historia, no estamos la guitarra, salva aquí. Pues ya me voy, mañana esta me va a mandar por si no hay mucho ya ver. Pues yo con tu mamá que bueno, ya me dan agua de gloria por la cara de. Ocho pitos con una agua de gloria de la senta mamá no va a vivir. Lo que vi su médica, la historia está muy bien, para hacerse tu yuti. Hoy coge tu puta, lo que se aparte, que se la recuerda, a la echarle por los pelos, oye, guana, historia para jugo el agua. Oscar, está en el presupuesto, Oscar, está en el presupuesto. Ratifico mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Y voy a despedirme con una canción que es lo más grandecito que cantamos en la escuela hasta que dejamos de cantar. Es lindo nuestra tierra porque de verdad es lindo nuestra tierra. Los actores nos invitan a que la embellezcamos aún más, jugando al mismo héroe al mismo tiempo y por sobre todas las cosas en el mismo lugar. Manuel Futopane, don Eladio Martínez, el lindo de nuestra tierra. Fue un inmenso placer cantar para ustedes esta tarde. Será hasta una próxima ocasión, si el gran arquitecto así lo decide. Es digna nuestra tierra cuando el sol surgió anuncia la mañana en el campo de su sala. Es digna nuestra tierra cuando el sol bajando va, un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero hay mucho más que el blanco y reina paz, pasados como el mar, en el medio del Paraguay. Pero hay mucho más que el blanco y reina paz, pasados como el mar, en el medio del Paraguay.
¡Felicidades! ¡Es más bello el Paraguay! ¡Viva la polca paraguaya! ¡Viva Francisco Russo! 2011, bicentenario del Paraguay, se acentúa su popularidad y justamente por cantar con esa fuerza que ha escrito don Emiliano un terceto yutí que realmente se llama Agua de Gloria, y un fragmento que escuchamos, porque el Agua de Gloria tiene 96 versos, 96 líneas, dividido por 4, son 24 estrofas. Ramón Vargas Gormán le puso la melodía, él estuvo ya haciendo su didáctica acá porque es su característica para presentar justamente sus temas musicales, y está muy bien porque muchas veces escuchamos a la gente, escuchamos a los artistas y ni siquiera sabemos el título de una música. Yo creo que es un déficit importante que tiene Paraguay en la parte artística, de conocer más. Y a propósito